Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. La semana del paro nacional en Ecuador dejó un saldo de violencia, denuncias de excesos policiales y militares, detenciones que han sido también cuestionadas y un estado de excepción que abre también un fuerte debate sobre el uso de la fuerza y la protección de los derechos. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña a esta hora Jean-Paul Pinto, experto en temas de seguridad. Jean-Paul, siempre es un gusto. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por la invitación, Gisela. Un gusto. Saludos a la audiencia del programa. ¿Cuál es su análisis general de lo que ha ocurrido durante esta semana de paro nacional en términos de orden público y seguridad? Hemos visto cómo circulan en redes sociales videos que duelen porque son militares que son agredidos, pero también jóvenes que están en la protesta que son brutalmente agredidos por los militares y policías. Sí, primero, mira, esta es una pena porque este no es el gobierno del acuerdo, de los debates, de las negociaciones, es el gobierno de la imposición. Entonces él quiere muchas veces salirse con la suya y el resultado es justamente el que tú señalas, ¿no es cierto? Heridos, gente que está muerta ahorita, porque lo que debió pasar primeramente es un tema de negociación, es decir, bueno, voy a tomar esta decisión, pero sentémonos a conversar, a dialogar, a ver qué puede pasar, cedamos un poco posiciones, ¿no es cierto? Y lleguemos a un acuerdo. Como esto no pasó, tenemos las manifestaciones que son de conocimiento público y lo más triste, mira, es que aprovechando el estado de excepción, hacemos que los militares se vayan contra gente común y corriente, contra manifestantes, lo cual me parece a mí que es desproporcionado, ¿no? Lo que siempre se dice que es, la policía es quien frena las manifestaciones y únicamente cuando hay un tema de desbordamiento, ¿no es cierto? Hay armas largas, granadas, de explosivos, creo que Fuerzas Armadas podría entrar a operar, pero esas tanquetas que vemos, ¿no es cierto?, que están ahí en las calles de Ibarra, de Otavalo, eso nosotros las compramos para el crimen organizado, para situarlas en Machala, en Puerto Viejo, en Esmeraldas. ¿Por qué están en esas zonas en un tema de orden público? Entonces yo te diría que lastimosamente, aprovechando la figura del tema del estado de excepción, hemos hecho mal uso de Fuerzas Armadas, además con un tema desproporcionado, porque mira, la policía está ahí para negociar, para bajar los ánimos, para tranquilizar, para arrestar, etcétera. El militar está ahí para neutralizar. Entonces ese video donde vemos de esa persona no en para el suelo, agredir. Indefensa, ¿no es cierto? Y uno se dice, pero ¿cuál es la amenaza de una persona que está casi muerta? ¿En qué les puede, ¿no es cierto?, afectar a los militares que van y golpean y patean ahí? Entonces es igual que los niños de Tauro, es un mal procedimiento militar y tiene que ser juzgado. Esos militares verán estar en la cárcel, dados de baja, porque no se puede aceptar que ellos manchen el uniforme como lo han hecho, como la gente que lo hizo en Taura. Y mira, con eso tampoco yo quiero desmerecer el tema de militares heridos. Eso tampoco está bien. ¿Cómo es posible, ¿no es cierto?, que a causa de esta manifestación tengamos gente retenida, herida también en la parte militar. Secuestrada, me parece que esa gente también tiene que ser judicializada. Ahora, justamente le escuchaba algunas declaraciones de Zaida Rovira, la ministra de Gobierno. Ella decía que tenemos que hacer una diferenciación clara entre aquel manifestante que está protestando por sus derechos ante el terrorista, ¿no? ¿Por qué no logran hacer esa diferencia? ¿Por qué no? Por ejemplo, ahora en Ibarra, también no sé si es exactamente en Ibarra, pero cerca de ahí manifestantes entraron a la empresa de agua potable y tomaron las instalaciones. Yo entiendo que según la normativa, eso sí es atentar contra un bien público y puede tipificarse como terrorismo. En ese caso específico, sí, y es ahí donde Fuerzas Armadas pueden entrar a operar. Fuerzas Armadas están justamente en la protección de los recursos naturales estratégicos, el agua es uno de esos, entonces ahí, como tú bien señalas, en ese caso específico, Fuerzas Armadas tienen que entrar a operar, pero no entrar a operar, digamos, desde el principio. Además, como te digo, al no entrar la policía, entrar a militares, estamos diciendo tácitamente que la policía está desbordada, no puede hacerse cargo de esto y por eso estamos actuando con militares, pero como te digo, el militar siempre será el recurso de última instancia. Si no, mira, un dato revelador, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo el comandante del ejército en posesión? Ni un mes siquiera. Él se hizo cargo el 1 de septiembre de este año. Y tú sabes, los militares, yo he sido profesor de ellos durante muchos años, es gente de honor y seguramente, aparte algún tema grave de salud, no se entendería cómo un militar que siempre soñó tener ese cargo va a dejar ese cargo en menos de un mes. O sea, ahí te das cuenta realmente que hay cosas que no se negocian y el gobierno está tratando de forzar a los militares a hacer cosas que no deben hacer. ¿Qué protocolos deberían haberse aplicado y en qué medida se incumplieron en todos estos eventos que estamos viendo en donde hay desborde de fuerza? Mira, primeramente
inteligencia, porque inteligencia, sea DGI, sea G2, tiene que decir básicamente con qué nos vamos a enfrentar. Si la amenaza es muy fuerte, evidentemente ahí se podría justificar el uso de Fuerzas Armadas, pero mira que el gobierno simplemente hace anuncios, el Tren de Aragua, la minería ilegal, pero ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está la evidencia? Las armas largas, las granadas encontradas, porque solamente así se justifica el uso de Fuerzas Armadas. Yo te diría, mira, primeramente inteligencia, si vemos que la amenaza es menor, solamente actúa policía, si vemos que la amenaza es mucho más grande y la policía se ve desbordada, entran los militares, ¿no es cierto? Pero ya te digo, los protocolos de intervención, en este caso de esta persona que falleció, son realmente inaceptables. Y además, mira, esto le perjudica al mismo gobierno, porque él es una especie de spin dictator, o sea, alguna vez lo conversamos sobre esto, pero los nuevos dictadores del siglo XXI lo que hacen es cuidar mucho su imagen, su credibilidad, su tasa de aceptación. Y el presidente esto le va a perjudicar, porque esos videos, evidentemente, viendo a militares en un mal uso del protocolo, evidentemente le va a terminar perjudicando. Entonces yo te diría que lastimosamente lo que hacemos es un mal uso del concepto de terrorismo, porque no hay terrorismo en el Ecuador, hay actos terroristas, no hay evidencia sobre el Tren de Aragua, la minería ilegal, y lo que hacemos únicamente es, como estamos en estado de excepción, mandamos militares a una tarea que debe ser únicamente ocupada por Policía Nacional. Como te digo, si inteligencia tuviera evidencias serias del Tren de Aragua, la minería ilegal, ahí se justificaría el uso de Fuerzas Armadas. De lo contrario, me parece que es excesivo. Y muy específico, ¿no? Entramos aquí no, o sea, a determinar claro, dónde. Como tú bien señalas, o sea, cuando hay daño a bienes estratégicos del Estado, como el agua, la electricidad, por ejemplo, alguna cosa muy importante, las Fuerzas Armadas están ahí para proteger los bienes estratégicos de todo el país. Esa es su función. Torres eléctricas, pozos de petróleo, ahí van a entrar a operar. Pero esas tanquetas, yo digo, qué triste ver esas tanquetas de militares operando en ciudades. Esas tanquetas no las compramos a Turquía para temas internos. Esas tanquetas se compraron para combatir a los grupos criminales que operan en el Ecuador. Y estos episodios de fuerza que estamos dando en Otavalo y Ibarra, yo no los he visto en Esmeraldas, ni en Machala, ni en El Oro, ni en Puerto Viejo. Estamos haciendo las cosas, me parece, de manera equivocada. Ahora, hablemos del tema de los detenidos. Hay casi un centenar de detenidos. Incluso hay denuncias de supuestos abusos con estos detenidos que son enviados a cárceles en donde no deberían estar. ¿Qué riesgos existen para la legitimidad institucional cuando se producen detenciones masivas en protesta, uno, y también la queja o el reclamo de las agrupaciones indígenas que dicen esos detenidos en las manifestaciones no pueden ir a cárceles de máxima seguridad? Sobre todo en un país en el cual tú has visto, Gisela, últimamente no es que tengamos el control de las cárceles. Las matanzas han regresado en varias partes del país. Esto implica que, evidentemente, si tú les mandas a cárceles de alta peligrosidad como la de Esmeraldas, donde hubo hace poco una matanza, estás poniendo en riesgo su vida. Entonces me parece a mí que ese tipo de mensaje es equivocado, ¿no es cierto? No puedes criminalizar la protesta, y segundo, no les puedes mandar a centros carcelarios donde no hay control y donde ha habido matanzas. Me parece que el trato no es muy justo, que digamos. ¿Y qué riesgos operativos y legales implica que las comunidades tomen como rehenes a los funcionarios de la fuerza pública, a los militares? No, ellos saben que evidentemente están cometiendo un delito contra la ley y evidentemente tendrán que ser detenidos y judicializados, porque más allá de lo que puede existir una justicia indígena que se puede entender de hábitos y costumbres propias de cada comunidad, esto sobrepasa eso completamente. Además, ya hay temas de gente que está herida. Entonces me parece a mí que ellos tampoco no pueden hacer como el Estado, sobrepasar cierto tipo de límites y tomar prisioneros y además atacarles, herirles y quién sabe si hasta matarlos. Me parece que eso está fuera de sitio y deberán ser juzgados frente a los tribunales, por supuesto. ¿Cuál sería el mensaje hoy por hoy para bajar los ánimos tanto del Estado como hablaba hace poco con Lucía Pozo, que es ex asambleísta justamente de Imbabura, que decía, sí, el reclamo puede ser legítimo, pero alguien tiene que ceder, ¿no? También ninguno quiere ceder, ni los indígenas ni tampoco el Estado quiere ceder ante el enfrentamiento. Es que este presidente es un poco como estos spin dictators que hay en Hungría, que hay en El Salvador, en Rusia, etcétera, que es gente que no negocia, que no media, justamente, que no resuelve con la conversación, con el debate, simplemente busca la imposición. Y yo creo que ojalá este evento que nos acaba de ocurrir sea un poquito la causa para que este presidente cambie y diga, de acuerdo, yo creo que el estilo que tiene hasta ahora no es el adecuado, me he enfrentado, he sido muy confrontativo, quiero imponer el punto de vista, veo que no funciona, es hora de sentarse a negociar. Me parece que lo más lógico actualmente, el alcalde de Cuenca ya ofreció la ciudad, el prefecto
de Imbabura me parece que también pidió que se sienten a conversar. Me parece que eso se hace en una democracia, en una sociedad racional y disciplinada. Pero sentarse a dialogar sin condiciones de lado y lado, porque Pero, también el movimiento indígena pide siempre el oro y el moro, y a la final son medidas que incluso no se pueden cumplir. Ya pasó en paros anteriores. Una lista de peticiones tan extensa, tan grande, que no se cumplió. Exacto, pero mira, lo más importante es sentarse a conversar, porque de sentarse a conversar, tú dirías, justamente saben que no hay cómo, no es posible. Pero estos 3 puntos tal vez sí, los vamos a estudiar, los vamos a analizar, esto se puede hacer, y el gobierno también podría decir, miren, yo creo que me equivoqué en esto no estuvo bien, yo voy a ceder esto y propongo hacer esto. Eso se hace en una sociedad civilizada, pero lo que tenemos en el Ecuador es un gobierno, ¿no es cierto?, que no cede, no negocia. Cualquier persona que se le enfrente es enemigo, ¿no es cierto? La Corte Constitucional también son los enemigos. Fuimos a la marcha, publicamos las fotos de los jueces en la calle. O sea, ¿qué queremos? ¿Que la gente les reconozca en una farmacia, en una tienda y deslinche? O sea, no se entiende muy bien lo que está pasando. Pero el presidente tiene que entender que hay límites, son necesarios contrapesos, no puede imponer su voluntad, tiene que sentarse a negociar y debe ceder. Quiera o no, algún rato el gobierno tendrá que ceder, porque esto, si no, mira, Gisela, este es un primer problema, pero en el futuro habrá 10 o 15 problemas más, con más muertos, más heridos, y el único culpable será el gobierno. Jean-Paul Pinto, experto en seguridad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación, un saludo siempre fraterno a la gente que nos escucha. Muchísimas gracias. Notimundo a la carta.